Ya. Entonces, Isabela, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Hoy día corresponde entonces clase completa de historia, es la clase número 22, ¿ya? Del día jueves 2 de julio. Vamos a continuar con el objetivo de aprendizaje, describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de nuestro país. Hoy día ya vamos a avanzar hacia la zona centro, ¿ya? Recuerden que ya vimos los pueblos originarios que habitaron nuestra zona norte, ahora ya vamos en nuestra zona centro, ¿ya? Para eso entonces vamos a hablar hoy día de los pueblos de la zona centro, pero antes de nombrar a cada pueblo que habitó nuestra zona centro, ustedes tienen que saber, ¿cierto?, que la zona central de Chile hace más fácil la vida de seres humanos porque pueden vivir sin grandes dificultades en este lugar. Pueden desarrollar también la agricultura más fácilmente por el tema del clima que podemos encontrar en este lugar, ¿ya? Por eso que la zona centro es la zona en donde habita más gente, ¿ya? Porque el clima de esta zona permite que los seres humanos puedan vivir sin grandes dificultades. Entonces hoy día vamos a ver un pueblo que se llaman los Picunches, ¿ya? Este pueblo habitó en los valles de la zona centro, ¿ya? La lengua que utilizan para comunicarse es el mapudungún, que es el que utilizan los mapuches, ¿verdad? Pero correctamente se llama mapuzungún, que significa lengua de la tierra, ¿ya? Y ellos, estos pueblos, practicaban lo que era la agricultura y la ganadería. La ganadería de llamas y de guanacos, ¿ya? Y la agricultura cosechaban porotos, maíz, ají, zapallo. También trabajaban la alfarería y vivían en grupos que eran liderados por un lonco. ¿Qué es un lonco? Un lonco es un jefe, ¿ya? Entonces ellos vivían en grupos de personas que eran liderados por este jefe llamado lonco. Vean las características de estos pueblos, porque yo no estoy dando el nombre del modo de vida que utilizaron. Tienen que ustedes ahora, al escuchar y al leer las características que yo voy nombrando, tienen que ir descubriendo qué tipo de vida tenían, si eran nómadas o si eran sedentarios. ¿Ya? Recuerden que practicaban la agricultura, la ganadería y la alfarería. ¿Okay? Esas son palabras claves para saber qué modo de vida tenían. Bueno, en este mapa podemos observar acá, entonces, en este color, en el lugar donde se ubicaban, ¿cierto?, los picunches, en la zona centro de nuestro país, en los valles. Ahora vamos a ver a los mapuches. Los mapuches también era un pueblo originario que habitaba los valles de la zona centro. Si observamos el mapa, se encuentran un poquitito más al sur de los picunches, aquí, en este lugar, ¿ya? Ellos también hablaban el mapudungún, ¿ya? También trabajaban la agricultura y la ganadería, y lo que ellos cultivaban era la quinoa, también el maíz, las papas, ¿cierto? Y vivían en casas que son llamadas rucas. Estas casas, que conocemos como rucas, están hechas con postes de madera y están recubiertas con paja. Ahí tenemos una ruca que podemos observar desde el exterior, ¿cierto? Donde está totalmente cubierta de paja. Y acá podemos observar una ruca desde el interior. Los mapuches, las mujeres, eran las que se dedicaban a cultivar la tierra,
También realizaban la recolección de frutos y tejían. La recolección de frutos la realizaban con ayuda de los niños mapuches. En cambio, los hombres, lo que realizaban, las actividades que realizaban, era cazar y preparar a sus hijos varones para que puedan ser, cuando vayan creciendo, ¿cierto?, grandes guerreros y cazadores. Los preparaban para eso. Y los mapuches se organizaban en LOF. ¿Qué quiere decir LOF? Que son comunidades, grupos que eran integrados por parientes. Los parientes, los padres, los hijos, los hermanos, los primos, eran grandes comunidades. Y estas comunidades, estos LOF, eran manejados, ¿cierto?, liderados por el lonco. Hartas comunidades, varios grupos de familias, ¿cierto?, eran liderados por un solo lonco, un solo jefe. Un lonco iba organizando varias comunidades. Pero cuando ellos estaban en guerra, era elegido un segundo jefe. Primero era el lonco, ¿cierto? Y en tiempos de guerra era elegido otro jefe que ayudaba, ¿cierto?, a prepararse para la guerra, y este jefe era llamado Toki. Entonces, cuando ellos estaban en guerra, estaba el lonco y el Toki. Y los mapuches tenían algunas ceremonias muy importantes, y una de las más importantes era el Guillatún. ¿Qué es el Guillatún? Es una ceremonia donde los mapuches pedían por la comunidad, por todas las familias, para que estuviesen bien, ¿ya? Y otra ceremonia que realizan los mapuches son los machitunes, se llaman machitunes, están dirigidos por las machis, que son las curanderas, ¿cierto? Son como médicos, por así decirlo, y ellas, ¿qué hacen? Curan a los enfermos de su comunidad, ¿ya? Generalmente estas machis son mujeres. Y por último, ya vimos los picunches, ¿cierto? Ya vimos los mapuches, los dos se encuentran en la zona centro habitando los valles de ese lugar, y los pehuenches es otro pueblo originario que habitó nuestro país, también en la zona centro, pero ellos se ubicaron en la cordillera de esta zona, ¿ya? También hablaban en mapudungún, y las actividades que realizaban los pehuenches era cazar y recolectar frutos. Se alimentaban de la caza de ciervos andinos. Ellos cazaban generalmente ciervos y se alimentaban de ellos, y también se alimentaban de la recolección del pehuen. En algún momento, en una clase de lenguaje, estuvimos en una lectura, ¿cierto?, del pehuen, y hablábamos de que este árbol, la araucaria, ¿cierto?, también conocida como pehuen, tiene frutos, y los frutos que tiene este árbol son los piñones. Este pueblo originario, los pehuenches, se alimentaban, recolectaban los piñones y se alimentaban de ellos. Los piñones los sacaban de este árbol llamado araucaria, ya que también es conocido como pehuen. Y ya dijimos, ¿cierto?, que se alimentaban también de los ciervos. ¿Cómo eran sus viviendas? Sus viviendas eran hechas por ellos mismos, ¿cierto?, con ramas de árboles y con pieles. Y ellos lo que hacían era armar estas viviendas siempre cerca de los ríos. Esa era la vivienda de los pehuenches. Entonces observemos las características para que podamos descubrir qué tipo de vida tiene este pueblo.
Los 3 pueblos que hemos visto tienen cosas en común, que hablan, ¿cierto?, los 3 mapudungun. Bueno, y la actividad de hoy día entonces tiene que ver con lo que estuvimos escuchando, ¿cierto? Y van a responder en su cuaderno estas 3 preguntas. En la número 1 dice, indica el modo de vida de estos pueblos según las características de cada uno. Es por eso que yo les mencioné en varias oportunidades que se fijaran muy bien, ¿cierto?, en las características de cada pueblo, porque una de las preguntas de la actividad es decir qué tipo de vida tenía cada uno de estos pueblos. Entonces, en la número 1, lo que ustedes van a hacer, van a escribir el nombre del pueblo, picunches, mapuches, pehuenches, y van a ir escribiendo cuál es el modo de vida de estos pueblos. ¿Ya? En la número 2, van a indicar alguna característica que tengan en común. ¿En qué se parecen estos 3 pueblos? Ustedes ahí tienen que también descubrirlo, yo también lo mencioné, ¿cierto? ¿Qué tienen en común? ¿En qué se parecen? Pueden tener una característica, 2, 3, 4, las que ustedes encuentren. Y en la número 3, ¿en qué se diferencian el pueblo mapuche y los picunches del pueblo pehuenche? Los mapuches y los picunches tienen más características similares. Y estos 2 pueblos se diferencian en otras cosas del pueblo pehuenche. Lo que yo necesito es que usted diga en qué se diferencian estos 2 pueblos del pueblo pehuenche. ¿Ya? Esa entonces va a ser la actividad de hoy día. Hoy día recuerden que es clase completa, así que vamos a estar acá para que podamos ir aclarando dudas. La idea es que si usted tiene duda, vaya inmediatamente pidiendo aclarar